Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alviar aquí en su informativo nacional. Hoy estamos martes 26 de mayo de 2026. Estamos conectándonos con ustedes como siempre de lunes a viernes a partir de las 10:30 para entregarles lo más reciente en cuanto a noticias a nivel local, nacional e internacional de los distintos medios de comunicación. Agradecemos al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la UNP Guayas, por permitirnos llegar a ustedes. Iniciamos con los titulares. Discurso de Noboa. La mayoría de los datos no son ciertos, según dos organizaciones. También empresa española ve a Ecuador como el corazón de las importaciones. Por otra parte, también cabezas de corzuela roja americana y pecarí de labio blanco, el alarmante hallazgo durante operativo en Bolívar. Asimismo, durante el feriado se realizaron 170 aprehendidos y 30 armas decomisadas durante el feriado en la zona 8, 170 aprehendidos. Hayan 140 paquetes de marihuana ocultos en bus de la ruta Coca-Guayaquil y 4 heridos en accidente en vía a la costa. En lo internacional, un tren arrolla a un autobús escolar en Bélgica, 4 muertos y 2 heridos. Y Estados Unidos vulnera el alto al fuego con Irán y lanza ataques defensivos. Estas son las noticias que estaremos revisando hoy en este informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes a través de UNPG TV en Facebook. Agradecemos a los medios de comunicación que comparten este informativo nacional a través de sus plataformas digitales y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com, Gloria Visión TV y también Coral Noticias desde Nueva York. Muchas gracias por el apoyo diario a nuestra programación. Iniciamos con el desarrollo de las noticias. En 32 minutos que incluyeron la presentación de 5 videos, el presidente Daniel Noboa dio su informe a la nación en el que se resumió el primer año de su segundo periodo, en que él expuso logros y cifras positivas obtenidas en estos 12 meses. Sin embargo, la mayoría de lo que dijo en su discurso no es cierto. Tiene tintes de imprecisión y no se puede verificar. Lupa Media y Ecuador Chequea, organizaciones que se han especializado en fact-checking o verificación de afirmaciones públicas, determinaron que la gran mayoría de lo que Noboa dijo el 24 de mayo en la sede de la Asamblea Nacional es impreciso, falso o inverificable. Los datos ciertos de las 29 verificaciones que realizó Lupa Media, 9 resultaron ciertas, es decir, el 30% de lo dicho por el primer mandatario. Además, 4 fueron mayormente ciertas, que tiene grados de imprecisión o que contiene temas que no dicen. Y 1 que parcialmente es cierta, al hablar de la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, menciona obras que no corresponden al último año. Entre los temas calificados como ciertos por Lupa Media destacan el aumento de los contratos laborales para jóvenes en 517.872, la implementación de la tasa de interés del 2.99%, la más baja de la historia del IES, para la entrega de préstamos hipotecarios, la entrada en operación de la cárcel del Encuentro y el inicio de la construcción del distribuidor Money IES en Cuenca, entre otros. Por su parte, Ecuador Chequea realizó 42 verificaciones, de las cuales 13 resultaron ciertas.
lo que equivale al 31% del discurso del presidente. Entre los temas que se destacan como verdaderos está el aumento del empleo pleno, la entrega de créditos para mujeres emprendedoras, los hipotecarios del IES y el aumento de las exportaciones no petroleras. En cuanto a lo falso e inverificable del análisis realizado por Lupa Media, se puede determinar que 16 de los datos verificados resultaron mayormente falsos, imprecisos y completamente falsos, pues la información proporcionada no concuerda con lo que los organismos oficiales han hecho público. Aunque el empleo pleno en Ecuador sí ha crecido entre el 2024 y el 2025, el 4% anunciado por Noboa en su discurso resulta exagerado, pues la variación entre el último trimestre del año pasado y el actual es solo de 2.7%. También es falso que la tasa de homicidios haya bajado un 13%, cuando fue solo un 11.8%, y los delitos comunes no se redujeron en 23%, como dijo el presidente. Los robos apenas bajaron un 2%. En cuanto a Ecuador, chequea, 11 de los datos lanzados por el jefe de Estado resultaron imprecisos, 7 engañosos, 2 falsos y 9 verificables. En esta última categoría entra la información sobre lo que no existe, sobre la que no existen publicaciones oficiales, por lo tanto, no se pueden comprobar muchos de estos. Cuando han sido sometidos a una verificación posterior, han resultado falsos y sobre todo en lo que respecta al tema de la violencia. Adicionalmente, en el informe a la Nación de este año, tanto Lupa Media como Ecuador Chequea detectaron obras y cifras que el presidente Noboa en su discurso atribuyó a los últimos 12 meses de su mandato, pero contenían logros de su primer periodo o incluso de gobiernos anteriores al suyo. En cuanto a la información que no se puede contrastar durante el último año de mandato, el presidente Daniel Noboa del presidente Daniel Noboa, Ecuador Chequea ha realizado 131 verificaciones a las intervenciones del jefe de Estado, en las cuales el 26% de lo que ha dicho ha resultado inverificable, pues se trata de datos que no son públicos y no se pueden contrastar. Eso es un problema porque nos demuestra que hay una estrategia de no mostrar datos, que obviamente el gobierno los tiene, pero no mostrarlos públicamente impide que sean desmentidos, y ese es un síntoma preocupante en las democracias, recalcó Yalile Loaiza, directora de Ecuador Chequea. Adicionalmente, alrededor del 75% de lo dicho por el presidente tiene algún tipo de inexactitud, es decir, era falso, engañoso o impreciso, lo cual, según Loaiza, muestra que se están construyendo relatos que no corresponden con los hechos factuales, lo cual es peligroso porque la desinformación es una de las amenazas globales más preocupantes actualmente. Esta nota la hemos revisado gracias a elmercurio.com.es. Cuéntenme ustedes en los comentarios qué opinan sobre el discurso que dio el primer mandatario el 24 de mayo. Seguimos con el desarrollo de la información y ahora eluniverso.com nos dice que empresa española ve a Ecuador como el corazón de las importaciones. Textualmente dicen, nos ha llegado de Ecuador esta fruta tan curiosa, noni y guanábana cimarrona, o nueva descarga de exóticos desde Ecuador, de guanábana. Son algunos de los anuncios más recientes que acompañan a los videos de las redes sociales de la importadora y distribuidora española Fascina Selected. El auge de las frutas exóticas en Europa también tiene sello ecuatoriano, una amplia lista de productos, entre ellos pitahaya, granadilla, maracuyá y guanábana, y zapote ha empezado a ganar terreno en distintos mercados europeos. Detrás de esto está Fascina Selected, una empresa del grupo de frutas Antonio en Barcelona, España,
Su responsable es Mark Perls. Cuenta la relevancia que tiene Ecuador en Facina. Se ha convertido en el corazón de las importaciones. En 2024 comenzaron a trabajar con productos tropicales y exóticos. Empezaron con mango peruano y la pitahaya. No se conocía mucho, pero estuvieron estudiando el mercado y ya en 2025 hicieron el boom de los exóticos, impulsado por las redes sociales, principalmente TikTok. Textualmente dicen: vimos que había potencial, un espacio en el mercado con los exóticos, lo aprovechamos y buscando realmente el principal país productor de exóticos para mí es Ecuador. Entonces, como que me despertó algo Ecuador. Vi la oportunidad y viajé en noviembre de 2025 a Ecuador y creo que es un poco el viaje que me marcó bastante, tanto a nivel personal como a nivel laboral, relata desde Barcelona. A partir de ahí, según el empresario, Facina empezó a ser súper conocida y, en su caso, a tener una estrecha relación con Ecuador. Su viaje fue de alrededor de 15 días entre la costa, la Amazonía y la región central del país. Bien por las frutas exóticas ecuatorianas que se están conociendo a nivel internacional y se están exportando. Seguimos con el desarrollo de la información y también metroecuador.com.es nos dice que cabezas de corzuela roja americana y pecarí de labio blanco, entre ellas hay un alarmante hallazgo durante un operativo en Bolívar. Veamos de qué se trata. Las autoridades ambientales de Ecuador ejecutaron 4 operativos de control en las provincias de Sucumbíos, Bolívar y Esmeraldas, donde se logró la retención de 15 ejemplares vivos de fauna silvestre que permanecían fuera de su hábitat natural. ¿Qué hallaron en el operativo en Bolívar? Las acciones estuvieron lideradas por técnicos del Programa de Gestión para el Control de Patrimonio Forestal Nacional y Uso de la Vida Silvestre, en coordinación con la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional. Uno de los operativos más relevantes se desarrolló en la provincia de Bolívar, donde las autoridades recuperaron 8 individuos vivos. Entre ellos se encontraron 5 charapas pequeñas, 2 tortugas, taparrabo de la costa y un perico caretirrojo. Además de los animales vivos durante las intervenciones, también se identificaron 3 elementos constitutivos de fauna silvestre. Las evidencias corresponden a una cabeza de corzuela roja americana y 2 cabezas de pecarí de labio blanco. Continuamos con la información. Y por otra parte, Ecuador 221 nos dice que durante el feriado en la zona 8 se aprehendieron a 170 personas y se decomisaron 30 armas. Los operativos ejecutados por la Policía Nacional durante el feriado de del 24 de mayo dejaron 170 personas aprehendidas, 6 menores de edad aislados y cerca de 30 armas de fuego decomisadas en distintos sectores de Guayaquil. Las cifras detalladas este lunes por el comandante de la zona 8, Walter Villarroel Trujillo, durante una intervención realizada en el sector de Los Esteros, en el sur de la urbe, donde agentes policiales ejecutaron allanamientos y controles como parte de los operativos desplegados durante los días de descanso. En medio de uno de esos procedimientos, agentes de la Unidad de Investigación Antinarcóticos aprehendieron a 2 personas, un hombre y una mujer, por presunto tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Según explicó Villarroel, durante la intervención se encontró un paquete de marihuana y las investigaciones apuntan a una presunta venta y distribución de droga en ese sector. Walter Villarroel indicó que las intervenciones comenzaron antes del feriado y continuaron durante toda la semana en distintos sectores considerados conflictivos de la policía.
por la policía. Además de las aprehensiones y decomisos de armas, la policía informó que 163 motocicletas fueron retenidas durante operativos de control y ordenanza ejecutados en varios puntos de Guayaquil. Parte de esos vehículos, según las autoridades, registraban reportes de robo o presunta participación en hechos delictivos. La Policía Nacional mantiene bajo cadena de custodia 97 terminales móviles que actualmente permanecen en proceso de pericias e investigaciones. Durante el feriado también se ejecutaron controles relacionados con el uso de espacio libre, principalmente en sectores del sur y norte de Guayaquil, donde, según la policía, se reportó consumo de alcohol y cierre de calles por instalación de piscinas. Los operativos policiales también se extendieron hacia peajes, terminales terrestres y el aeropuerto de Guayaquil, debido al retorno de viajeros desde distintos balnearios de la costa ecuatoriana. Según indicó el comandante, el despliegue policial comenzó desde el viernes y se mantuvo activo durante el feriado en los principales en los principales ejes viales y puntos de concentración de ciudadanos, mientras que Segurepe registró 830 emergencias en el descanso por medio de las cámaras de vigilancias. El reporte deja 4 personas detenidas, un vehículo retenido, 2 armas de fuego decomisadas y 32 cartuchos y municiones incautadas. Continuamos con el desarrollo de la información y asimismo el Universo nos dice que hayan 140 paquetes de marihuana ocultos en un bus de la ruta Coca-Guayaquil. Ahí estamos viendo las imágenes. Durante operativos de control uniformados de la Policía Nacional, de la subzona de Tungurahua y de la Brigada de Caballería Blindada lograron decomisar alrededor de 140 paquetes de marihuana. La operación se desarrolló de acuerdo con la coordinación interinstitucional de los controles permanentes en las vías, en el sector de Los Pájaros, en la carretera Puyo Baños de Agua Santa. Se encontraron los paquetes en el interior del bus de transporte interprovincial que cubría la ruta Coca-Guayaquil. En el compartimiento de equipajes se detectaron varios sacos sin propietario, en cuyo interior se hallaron 10 cajas metálicas que se encontraban completamente soldadas y forradas con cartón plástico. La técnica con la que estaban los paquetes evidencia la intención de ocultar el contenido y evadir los controles. Tras la apertura se confirmó que contenían alrededor de 140 paquetes de sustancias sujetas a fiscalización, marihuana, entre paréntesis. Se informó en un boletín esto de la Brigada de Caballería Blindada. En cuanto al impacto de la operación, de esta manera la policía logró dar un golpe al narcotráfico y al crimen organizado, incautando gran cantidad de droga que era trasladada en el bus de transporte interprovincial, informaron textualmente. Por otra parte, Ecuador 221 nos dice que hubo 4 heridos en accidente en vía a la costa. 4 personas resultaron heridas en un siniestro de tránsito ocurrido en el sector de Progreso, en el kilómetro 96 de la vía a la costa en sentido a Guayaquil. El siniestro vial fue reportado la tarde de ayer, domingo. De acuerdo a la información compartida desde Q911, San Borondón se coordinó la atención con la Comisión de Tránsito del Ecuador, Ministerio de Salud Pública y CEBIALCO, por la alerta de un siniestro de tránsito de tipo estrellamiento con heridos registrado en el sector del Progreso en el kilómetro 96 de la vía La Costa, sentido hacia Guayaquil. Unidades articuladas confirmaron 4 personas heridas, las cuales fueron trasladadas a diferentes casas de salud. Recuerda conducir con precaución y respetar las normas de tránsito, nos dice.
Seguimos con el desarrollo de las noticias y por otra parte Euronews nos indica lo siguiente. Un tren arrolla a un autobús escolar en Bélgica. 4 muertos y 2 heridos. 4 personas, entre ellas 2 niños, murieron el martes cuando un tren atropelló un minibús escolar en el norte de Bélgica, según informó el viceprimer ministro del país, Máxima Prevot. Esta mañana, dijo textualmente, esta mañana se produjo una trágica colisión entre un tren y un autobús escolar en Buggenhout. 4 personas han muerto, entre ellas 2 niños, escribió en X. Según los informes del autobús, transportaba 9 pasajeros, 7 escolares y 2 adultos. Los medios belgas mostraron imágenes de un minibús gravemente dañado, volcado del lado de una carretera junto a una vía férrea, con 2 tiendas de campaña instaladas por los servicios de emergencia a su alrededor. Una portavoz policía detalló que en el minibús viajaban 7 niños, un supervisor y un conductor. Preguntada por AFP, la policía belga se negó a confirmar por el momento el número de víctimas del incidente. El impacto fue extremadamente violento, dijo el portavoz Frédéric Sacre, describiendo el saldo como dramático. Sucedió alrededor de las 8:08 de la mañana, cuando un minibús fue embestido por un tren que debía parar en la siguiente estación, que estaba en aproximadamente 1 kilómetro de distancia, relató el portavoz. Y finalmente también Euronews.com nos indica que Estados Unidos vulnera el alto al fuego con Irán y lanza ataques defensivos. El ejército estadounidense ha llevado a cabo ataques en defensa propia en el sur de Irán contra lanzaderas de misiles y embarcaciones que colocaban minas, vulnerando el nuevo alto al fuego con la teocracia persa, mientras el presidente Donald Trump asegura en redes sociales que las negociaciones avanzan bien, supuestamente, según un comunicado del Mando Central de Estados Unidos. Los ataques se realizaron para proteger a nuestras tropas de las amenazas planteadas por las fuerzas iraníes. Los ataques se producen en un momento en que ambas partes negocian un posible acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Hormuz, paso por el que circula en torno a un 20% del transporte marítimo mundial, que Irán mantiene bloqueado de facto desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Teherán el 28 de febrero. Este lunes, varios responsables iraníes han señalado que se han cerrado acuerdos sobre numerosos asuntos entre sus negociadores y Washington, aunque subrayan que un posible pacto global aún no es inminente. Según el portavoz de política exterior de Teherán, Esmail Bakey, no hay plazos ni fechas límite para ultimar el acuerdo con Estados Unidos. Estas declaraciones contrastan con las de Trump, que el sábado afirmó que un acuerdo con Irán sobre la guerra, incluida la reapertura del estrecho de Hormuz, está supuestamente prácticamente cerrado tras sus conversaciones con Israel y otros aliados de la región. Los últimos aspectos y detalles del acuerdo se están debatiendo en estos momentos y se anuncian en breve, dijo Trump en redes sociales. Sin aportar más información, unas horas después, el domingo, el presidente estadounidense aseguró haber ordenado a sus representantes que frenaran y no precipitaran el posible acuerdo. Y así las cosas del otro lado del mundo, que también nos están repercutiendo a nosotros, como siempre. Pasan del otro lado, pero a nosotros nos pasan factura también. Quizás no con vidas, pero sí en la economía se ve esta repercusión.
De esta manera estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes aquí en su informativo nacional a través de UNP Guayas por UNPGTV en Facebook, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente martes e inicio de semana, esperando que hayan tenido un excelente feriado también. Vamos a darle con todo y todas las energías positivas durante esta nueva semana y última semana de el mes de mayo. Que les vaya muy bonito. Nos vemos mañana miércoles. Chao, chao.